Apreciados hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. En este día queremos estudiar la palabra del Señor. Queremos abrir la Biblia, ¿cierto? En este sábado especial, en este día en el que nos congregamos, tal vez de maneras remotas, de maneras diferentes, a través del Internet, a través de YouTube, a través de Facebook, de Zoom, diferentes plataformas, ¿no?, que estamos usando últimamente para poder congregarnos, para poder alabar al Señor. Quisiera en este día poder compartir con ustedes un tema interesante de la palabra de Dios, un tema breve, ¿verdad? Un tema no muy extenso, sin embargo, un tema que tiene algunas ideas muy importantes que nos van a ayudar a entender otras temáticas que vamos a ir tratando o que ustedes pueden ir tratando, en realidad pueden ir leyendo en el libro de Apocalipsis. Es por esto que antes de poder abrir la escritura, me gustaría que juntos pudiésemos inclinar la cabeza, pudiésemos cerrar los ojos y juntos podamos orar al Señor, para que Él sea quien guíe nuestro estudio, quien guíe nuestra vida también, y que también, ¿verdad, queridos hermanos, nos impulse para poder hacer su voluntad? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, tú sabes que los hermanos verán esto tal vez después de un tiempo. Tal vez, Señor, algunos lo están viendo este mismo sábado de mañana. Señor, pero yo te ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros, conmigo en este momento. Señor, ahora que estoy preparando este mensaje, que lo estoy grabando para los hermanos, Señor, que tu Espíritu esté conmigo, pero cuando ellos lo escuchen, Señor, que también, Señor, ellos puedan comprender lo importante que es, primero, estudiar la Biblia, segundo, Señor, y más importante tal vez, adorarte por sobre todas las cosas y creer en tu palabra, en el Evangelio maravilloso que tú, Señor, has dejado para este tiempo, un tiempo difícil, pero también un tiempo glorioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito entonces para que me acompañen allí abriendo sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y cuando yo digo Apocalipsis 14, enseguida a usted, ¿verdad?, se le van a venir algunas ideas a la mente. Primero, ¿cierto?, el mensaje de los tres ángeles. También los 144.000, que son las dos principales ideas que nosotros encontramos, ¿verdad?, en este libro maravilloso, en este capítulo maravilloso, perdón, del libro de Apocalipsis. Ahora, yo quisiera que fuéramos al mensaje de los tres ángeles, pero quisiera leer primero el versículo 6 y el versículo 7. Y dice de la siguiente manera: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Nosotros entendemos y tenemos claro que los tres ángeles representan de alguna manera al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, al pueblo adventista, que en el tiempo final se levantará como mensajero de Dios para preparar, ¿verdad?, la última parte de la historia de la humanidad antes de que Jesús vuelva. Eso hacen los tres ángeles. Por lo tanto, los ángeles de este capítulo no son ángeles literales que van a venir desde los cielos, ¿verdad?, con un mensaje y lo van a pregonar a voz en cuello. No, este mensaje, ¿verdad?, de los tres ángeles se refiere a la iglesia que debe predicar, ¿verdad?, a los escogidos, a los siervos de Dios, que actúan como mensajeros. Recuerda usted que la palabra ángel en griego es ángelos, que significa mensajero, o meragel, ¿verdad?, en el hebreo, que tiene la función de mensajero. Ahora los mensajeros dan un mensaje, ¿verdad? Los mensajeros no tiene sentido que vayan a algún lugar o a otro si no llevan un mensaje. Es la razón de ser del trabajo de un mensajero el llevar mensajes. Por lo tanto, estos ángeles tienen un cometido especial y es llevar mensajes, mensajes al mundo, amonestaciones al mundo, para que ellos conozcan al verdadero Dios, para que adoren al verdadero Dios. Y el primer ángel, ¿cierto?, nos da digamos, estos conceptos, estas ideas, ¿verdad?, y nos da estas luces. Pero yo quisiera que nos detuviésemos, hermanos, en el versículo número 6, ¿ya? Dice allí: en medio del cielo vi volar otro ángel. Otro, porque anteriormente
¿verdad? Ya se había visto la figura de un ángel. Sin embargo, ahora se nos presenta a otro ángel. Y este otro ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿qué es esto del Evangelio eterno? Primero, yo quisiera comentar con ustedes qué es un evangelio. Para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, cuando escuchamos la palabra evangelio, la asociamos a varias cosas, pero todas tienen relación con la Biblia. Primero, pensamos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son llamados los evangelios, ¿cierto? Los evangelios canónicos, porque hay otros libros que también se conocen como evangelios y que no están en la Biblia. Ahora también podemos pensar lo siguiente: evangelio. Una persona que está predicando, ¿o no? ¿Cierto? Una persona que está allí hablando y enseñando el evangelio. También usamos a veces expresiones como estoy en el evangelio, entré al evangelio, estoy caminando el evangelio, creo en el evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué es evangelio? ¿Qué es un evangelio? Ahora, la palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas, pero más que buenas nuevas es dar buenas nuevas. Ahora, algunas interpretaciones de la palabra también nos van a mostrar que no es solamente dar buenas nuevas, sino es que es dar muy buenas nuevas. Son muy grandes estas buenas noticias. Por lo tanto, el Evangelio de por sí tiene un aspecto positivo. El Evangelio no tiene una concepción negativa. El Evangelio, la palabra en sí misma ya nos dice que es algo bueno, es algo positivo, es algo maravilloso. Ahora, vamos a avanzar un poquito más en esto de la palabra evangelio. En la antigüedad, ¿cierto? Se usaba este vocablo evangelio o evangelion, ¿verdad? Para anunciar la llegada o las victorias, ¿cierto? De los gobernantes, de los reyes. Por lo tanto, cuando se anunciaba el evangelio, luego venía, ¿cierto?, lo que se conocía como la paz o la pax romana, ¿verdad? Porque el evangelio nos anunciaba victoria. El evangelio nos anunciaba o les anunciaba a ellos en la antigüedad que se había ganado, ¿cierto? Se había triunfado sobre el enemigo y por lo tanto ahora ellos podían estar en paz porque, digamos, de alguna manera la guerra había terminado. Esto nos da alguna idea muy interesante respecto a lo que es evangelio y por qué la Biblia ocupa esta palabra para referirse a este mensaje que los ángeles, ¿cierto?, traen. Son buenas noticias, pero son muy buenas noticias. Son extraordinariamente buenas las noticias que trae este ángel. Por lo tanto, el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de victoria. Un mensaje de victoria en contra del enemigo. Un mensaje de victoria contra, ¿verdad?, las huestes satánicas que acechan el mundo. Sin embargo, queridos hermanos, nosotros de repente vemos y decimos, bueno, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos complicados. ¿Dónde están las buenas noticias? Las buenas noticias, hermanos, ya las veíamos recapituladas un poco en el capítulo 12. En el capítulo 12, ¿cierto?, que ustedes ven allí, se mencionaba a Miguel peleando contra el dragón y venciéndolo. Un poquito antes, ¿cierto?, veíamos a los 2 testigos muertos que resucitan. Nosotros entendemos, hermanos, que los 2 testigos del capítulo 11 son la palabra de Dios, que por mucho tiempo estuvo pisoteada, estuvo, digamos, entre comillas, muerta, como lo figura aquí la Escritura. Sin embargo, este evangelio, este libro, esta palabra, vuelve a vivir, vuelve a la vida, se levanta y con poder comienza otra vez a predicar o a predicarse. Hermanos, recuerden ustedes que cuando la Biblia vuelve a abrirse a la gente, a las mentes de las personas, cuando la Biblia vuelve a ser leída desde los púlpitos y en las casas, el conocimiento de la Escritura trajo grandes bendiciones y también trajo gran luz. Luz tan grande que permitió que se levantaran movimientos como el adventista
y que luego dieron paso a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que usted y yo, ¿cierto?, formamos parte, o por lo menos, ¿verdad?, tenemos algún tipo de relación. Por algo usted está escuchando este mensaje. Ahora bien, estos dos testigos, es decir, la Biblia, que contiene el Evangelio eterno, que por mucho tiempo fue pisoteado, se autoriza en algún momento de la historia, que no vamos a entrar ahora en detalles, se autoriza a que en masa comience a distribuirse y a imprimirse, ¿verdad?, y a entregarse. Ya en la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio, aunque nosotros tengamos ciertas diferencias con ellos, comenzaron ya a levantar el mensaje de la palabra de Dios. Tyndale en sus años, mucho tiempo antes, Juan Hus, Wycliffe, ¿verdad? Ellos habían comenzado ya a levantar la Biblia, aunque con mucha dificultad, pero el Evangelio comenzaba a volver a la vida. Ahora, estas buenas nuevas que contiene el Evangelio, que revivió para que fuesen predicadas, son las verdades para este tiempo. Es la verdad de que Cristo ha vencido. Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Cristo derrotó la muerte eterna. Y Cristo vendrá a buscarnos por segunda vez. Es por eso que el pueblo debe ser amonestado, debe escuchar este mensaje y debe, de alguna manera, ¿verdad?, volverse a su Dios. Queridos hermanos, el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno, este gran mensaje, esta gran buena nueva, debe ser predicada con poder, y ya lo ha estado haciendo. Desde el año 1844, cuando ocurre, ¿cierto?, el gran chasco adventista, entre comillas, o chasco milerita. Eso, ¿cierto?, fue un trago amargo, pero profetizado también en Apocalipsis. Allí, ¿verdad?, se da un nuevo respiro, ¿verdad?, al pueblo de Dios, que comienza a predicar el mensaje una vez más. Es por eso que se le dice, predica de nuevo. Es necesario que vuelvas a predicar, que vuelvas a profetizar. Hermanos, debemos predicar este mensaje, el mensaje profético de los tres ángeles, el mensaje de este evangelio. ¿Y a quién debe llegar este mensaje? A todos los habitantes de la tierra. No debe quedar ni siquiera uno. Yo quisiera ir con ustedes a San Mateo capítulo 24, versículo 14. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y allí nosotros vamos a encontrar una sentencia de Jesús, una frase de Jesús. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Escuchó bien? Será predicado este evangelio del reino, este evangelio eterno. Será predicada la verdad del triunfo de Jesús. Jesús ha vencido. Jesús es la victoria. Jesús es victorioso. Él es victorioso y viene venciendo y para vencer. Es el mensaje que debemos entregar hoy día. Pero miren lo que dice el libro de Mateo que acabamos de leer. Dice que será predicado este mensaje y entonces vendrá el fin. Entonces el fin llegará. Entonces vendrá Jesús. Entonces se cumplirá lo que los ángeles están predicando, lo que los ángeles están pregonando. Predicar este evangelio eterno debe ser el todo de nuestra vida, hermanos. Predicar el evangelio eterno debe ser el motor que impulse nuestros actos, el motor que impulse lo que nosotros hacemos, el motor que impulse nuestra iglesia. Predicar el evangelio eterno, predicar la buena nueva de Jesús, predicar a Cristo. El apóstol Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y nosotros predicamos también a ese Jesús crucificado, resucitado y próximo a venir, dice la sierva de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, este evangelio que se presenta en la Escritura es el evangelio que tú y yo debemos predicar. Este mensaje debe ser dado por ti y por mí.
Ya nuestros hermanos por muchos años han predicado y muchos han muerto creyendo en este evangelio. Han predicado y han creído que Cristo viene pronto y Jesús aún no ha venido. Es porque Jesús ya nos advirtió, perdón. Él dice, y será predicado este evangelio, esta buena noticia. Será dada esta buena noticia a todo el mundo. ¿Y a quién no le gusta recibir buenas noticias? ¿Y a quién no le gusta ser el portador de buenas noticias? Yo recuerdo cuando era más pequeño, ¿cierto? Y uno cuando es más chico tiene problemas para guardar secretos y escucha una buena noticia y uno llega a la casa y quiere contarle a la mamá, al papá, a los vecinos, a todo el mundo. Los niños que están en el colegio se sacan una buena nota, llegan a la casa, ¿cierto? Y desesperados quieren contar. Así debemos ser nosotros, desesperados por contar esta buena noticia, decirle al mundo, mira, el problema del pecado tiene solución. El problema del pecado ya fue solucionado. Jesús lo ganó en la cruz. Debemos predicar esta verdad, queridos hermanos, este evangelio. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás siendo parte de este legado que ya viene por tanto tiempo de hijos fieles de Dios que están predicando la verdad? ¿Eres tú uno de aquellos que levanta la escritura sin miedo para mostrar a Jesús? Para mostrar que Él ha vencido, que el problema del pecado ya ha sido solucionado, pero que hoy el mundo debe aceptarlo para poder ser salvo. Querido hermano, querida hermana, joven que está escuchando, el Evangelio eterno, este Evangelio maravilloso, es una bendición para nosotros. Y Jesús nos ha dado el privilegio de enseñarlo y de predicarlo a gran voz. ¿Será que tú hoy vas a decidir tomar este Evangelio y pregonarlo al mundo? Y no es necesario, hermano, que vayas a África, que vayas a Europa, que vayas a la ventana 1040, ¿cierto? Donde están los países que tienen el mayor índice, ¿verdad? De la religión del Islam, ¿verdad? Y que a lo mejor ellos tienen una manera de ver el mundo muy, muy distinto a nosotros y es muy difícil predicar el Evangelio allí. Y a veces nosotros soñamos, bueno, yo voy a ir allí a predicar. Pero si primero no predicas el Evangelio en tu casa, si primero no predicas el Evangelio en tu barrio, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, difícilmente vas a ir a predicar el Evangelio allí. No es necesario ir allí. Primero, predica donde tú estás. Habla del mensaje. Habla de Jesús. Habla de este Evangelio eterno. Hermanos, este Evangelio quiso ser pisoteado. Estuvo, parecía que muerto. Estuvo, cierto, allí por mucho tiempo en la plaza tirado, pero se levantó. Pero el Señor guarda su palabra. Por eso dice el libro de Isaías que se seca la flor y se marchitan las hierbas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios desea que tú y yo seamos mensajeros, seamos ángeles, mensajeros que llevan el Evangelio a los demás. Porque este Evangelio, queridos hermanos, es una buena noticia. Este Evangelio es el Evangelio que da vida. Este es el Evangelio que transforma. Este es el Evangelio que cambia los corazones, que da una esperanza para el futuro. Este es el Evangelio. Y es tu responsabilidad, como ya he dicho, y la mía, y mi privilegio, predicar este Evangelio. Querido hermano, que Dios te bendiga. Que seas tú parte de este mensaje. Que esta buena noticia sea entregada al mundo. Que esta buena noticia sea pregonada con poder a través tuyo. Y que por ti, por tu influencia, por tu trabajo, el Señor salve a muchas personas. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso sábado y que disfrutes de la compañía dulce de nuestro amado y buen Jesús.